Por eso que está con nosotros Estefanía Ferrarelo. Estefi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Yami, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de los tipos de panza, pero simplemente porque cada tipo de panza habla de una forma de comer y de la salud de la persona quien porta esa barriga, ¿no es así? Así es, muy bien, Yami. La realidad es que ¿quién no ha dicho alguna vez, tenga sobrepeso o no, tengo un poquito de panza o me siento con panza, ¿no es cierto? He hecho una encuesta en Instagram ayer y la mayoría se sintió identificada con alguna frase, ya sea tengo la panza hinchada, tengo un rollito que me molesta, parezco embarazada o cómo me inflamo. Entonces me pareció interesante hablar de los diferentes tipos de panza porque no todo siempre se debe a un exceso de grasa abdominal. Entonces, la primera panza que vamos a hablar, Yami, es la panza hinchada. Esta panza suele aparecer generalmente después de comer, ¿sí? Después de algunas horas, la persona se siente como que está distendida, ¿sí? Y digamos, no tiene que ver con la grasa abdominal, como bien decíamos recién, sino con el tipo de alimentos que se ingieren y que generan cierta fermentación en el intestino, con lo cual producen esta hinchazón. Entonces, hay ciertos alimentos, como por ejemplo las legumbres, o las crucíferas o los coles, como el brócoli, el coliflor, el repollo, también el exceso de frutas y verduras, ¿sí? Puede hacer que este tipo de distensión abdominal se genere y sea cada vez más predominante. También, por ejemplo, ciertas intolerancias, como hemos hablado, por ejemplo, la intolerancia al gluten en la columna pasada, o bien intolerancia a la lactosa, también puede generar este tipo de distensión cuando se consumen esos alimentos. Por lo tanto, la recomendación para este tipo de panzas es básicamente suprimir este tipo de alimentos y empezar a aportarlos de a poco para ver realmente cuál es el alimento que está implicado en esta distensión abdominal o panza hinchada, Yami, ¿sí? Bien, perfecto. La siguiente panza que vamos a hablar es la panza estresada, o barriga por estrés se llama, ¿sí? ¿Cómo sería? Aunque no lo creas, está relacionada con el nivel de estrés de la persona. Sí, es muy común en la mayoría de nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos muy atosigados, digamos, con la rutina diaria, y eso hace muchas veces que o salteemos comidas, o comamos nerviosos, ¿no es cierto?, o apurados, incorporemos también mucho aire durante el consumo de alimentos. Entonces, ese tipo de estilo de vida o forma de alimentarse puede generar una distensión abdominal un poco más predominante, digamos, claro, o notoria que la panza anterior que estuvimos mencionando. Bien, esa es la diferencia, digamos. Esa es la diferencia. Bien. Entonces, la recomendación acá es, más que nada, más que la selección alimentaria, es el estilo, digamos, de vida o la conducta alimentaria que tenemos para mejorar justamente esta sintomatología. Recordá, Yami, o les recuerdo a todos, que el estrés favorece la formación de grasa porque estimula las hormonas del cortisol. Entonces, esto es peligroso porque el tipo de grasa que forma es de carácter visceral, digamos. No es superficial, sino que es visceral. ¿Qué significa esto? Que está rodeando algunos órganos importantes y puede producir alteraciones metabólicas. Así que atente con la panza por estrés. Bien. Por otro lado, la panza baja, barriguita, pancita, digamos, que no decimos, esa persona no parece que tuviese panza, pero la disimula muy bien porque está en la parte baja del abdomen. La más difícil de sacar es esa. Sí, en realidad no hay un lugar específico donde se puede enfocar el descenso de peso o la pérdida de grasa. Eso lo va a determinar tu cuerpo. Exacto. Así que a veces lo que queremos es lo más difícil de erradicar. Ahora, esta pancita es muy común en aquellas personas que han pasado por un embarazo, y por ahí le quedó esa digamos, forma, digamos, de la panza, digamos, más voluptuosa en la zona abdominal, o bien porque tiene unos hábitos alimentarios muy monótonos o escasa actividad física. Bien. Es fácil de perder eso simplemente modificando un poco la alimentación, reordenándonos y con actividad física, digamos, enfocada en ese sector de la panza, vamos a poder mejorar, digamos, o revertir su presencia, ¿sí? Eso por ese lado. Después tenemos la panza flácida, ¿sí? La panza flácida también la llamamos panza vacía porque pareciera que no hubiese nada adentro, es como todo muy flojito, ¿sí? Esta panza
suele quedar después de un embarazo donde se ha subido mucho de peso en las mujeres o en personas que han tenido exceso de peso y han perdido mucho peso y les queda todos esos colgajos de piel. Acá no hay exceso de grasa en ese sector, sino que hay exceso de piel porque se ha estirado la piel. Por lo tanto, no lo vamos a resolver en gran medida con la alimentación y la actividad física, pero sí con tratamientos de tipo quirúrgicos o estéticos. Habría que preguntar a personas más especializadas en el área a ver cómo se podría resolver eso desde ese lugar, ¿sí? Bien, bien. Y después tenemos la panza desbordante, que es cuando ya empieza a asomarse pasando el botón del pantalón, por así decirlo, o decimos tengo esos flotadores, esos rollitos en la panza. Bien, esto sí, Yami, tiene que ver con un exceso de calorías, el famoso picoteo entre comidas innecesario, escasa actividad física, así que ahí es importante que trabajemos en equipo con los entrenadores y también los nutricionistas para mejorar hábitos y estilo de vida. Y por último, la más importante es la panza prominente o, digamos, abombada, que es esa panza que sale desde del esternón ahí hacia la mitad del pecho hacia adelante, como si fuese, digamos, una panza de embarazada. Exacto. Bien, exactamente. Esas panzas son duras y son peligrosas. Y te explico por qué. Porque si tenemos 1 centímetro en casa y tomamos la circunferencia de la cintura y en los hombres da mayor a 102 y las mujeres dan mayor a 88, hay riesgo cardiovascular. Está asociado a grasa visceral que se acumula en los órganos y puede producir insulinoresistencia, alteraciones del colesterol en sangre, triglicéridos altos, riesgo de diabetes tipo 2. Por lo tanto, es importante ahí mejorar los hábitos, lograr la pérdida de peso, por supuesto, y como siempre, acompañar con la actividad física. Bien, Estefi, bueno, me imagino que ya en tus redes están las fotitos de estos tipos de panza para que la gente empiece a mirarlas y a ver con cuál se siente identificada y saber que hay algunas que son meramente estéticas, quizás con algún cambio, y otras que realmente hay que preocuparse. Así es, Yami. Por supuesto que me pueden contactar siempre en @nutricionistasferrarelo, así que los espero porque me pueden proponer temas también para las próximas columnas. Nos vemos la semana que viene. Así es, gracias. Hasta luego. Bueno, Martín, te invito a ser parte de un juego